Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero enseñarles el cómo pinté a L. Espero que te guste el video y vamos a ello. Muy bien, y antes de comenzar a pintar, de preferencia con un marcador permanente del color que ustedes deseen, comencé a remarcar absolutamente todas las partes del dibujo. ¿Por qué razón? Bueno, pues al ser pintura acrílica la que vamos a manejar, se necesitan hacer las partes más oscuras antes y el remarcado tiene que ser antes, ya que aunque se va a cubrir y se van a ver plastas muy grandes de pintura en ciertos momentos, esto nos va a servir para así diferenciar las diferentes partes y saber dónde parar, dónde no parar, en qué parte colocar las sombras, etcétera, ya que si no lo hacemos esto nos puede resultar un poco burdo o puede ser un poco malo a la hora de remarcar y poner detalles, ya que cuando lo terminemos puede que alguna parte que teníamos que colocar la hayamos olvidado por completo. De preferencia les recomiendo que sea un plumón permanente, ya que la pintura acrílica muchas veces cuando lavamos los pinceles o cualquier otra cosa necesitamos agua, y si utilizamos plumones base de agua o base de aceite o cualquier otra base, esto puede ser malo, ya que nos puede significar que echemos a perder el dibujo, ya que si colocamos por ejemplo amarillo y en esa parte utilizamos un poco más de agua y el color negro que teníamos ahí se barrió, pues automáticamente el dibujo va a tener un bache enorme para que quede bien. En esa parte de aquí decidí utilizar un caballete. Es un caballete de piso, no tiene que utilizarse forzosamente un caballete, pero creo que esto es por gusto, aunque dentro de poco dejaré de usarlo porque creo que la cámara y yo, mi cabeza cubría gran parte del dibujo, pero bueno, pues cuando me di cuenta en la edición me di cuenta que no, así que tal vez comience a hacer todas las pinturas en adelante de esta forma. Lo primero que comienzo haciendo es colocar las tonalidades más claras. Ya sé que puede contradecir lo que dije hace ratos de que primero empezaremos con lo más oscuro, pero esto será por la siguiente razón. A nosotros colocar situaciones en las que vamos a tener un personaje muy oscuro o de piel morena o con una explosión muy fuerte en la que tenga que reflejarse, se va a tener que empezar de las tonalidades más oscuras. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que no se saturen los colores. ¿Por qué razón? Bueno, cuando vemos los dibujos, las pinturas, etcétera, si hay tonalidades muy opacas y después muy claras, muchas veces esto es hasta malo y se interpreta como no salió bien el dibujo o etcétera. ¿Por qué razón? Porque no estamos siguiendo el orden de los colores o el orden que nos está pidiendo el dibujo. Pero aquí, al ser un personaje que podría decirse que está haciendo una acción completamente normal, que se está comiendo un pastel, bueno, pues no hay mayor problema, o al menos eso es lo que pienso yo. No hay mayor problema en colocar de cierta forma en desorden algunas sombras y algunas partes, ya que finalmente cuando coloquemos otras cosas se van a tapar y se van a dar más capas de pintura. En caso de que quieran utilizar el plumón de agua o no puedan adquirir un plumón de alcohol, yo les recomiendo que si se les llega a barrer la pintura o se llega a mezclar con el color de plumón de agua, simple y sencillamente dejen que se seque la pintura y coloquen capas del color intercaladas, blanco, y por ejemplo en la parte del pantalón que ven ahora que estoy pintando de color azul, coloquen blanco y después una capa de azul, blanco y una capa de azul. Esto va a ayudar a que el color de tantas capas de pintura se va a ir perdiendo, desvaneciendo y no va a pasar nada. De hecho, por esa razón es tan versátil la pintura con acrílicos, porque si tú decides colocar pintura blanca encima de un cuadro porque no te gustó por cualquier cosa, es completamente válido y no pasa nada. De hecho, yo lo voy a usar en algunas partes, ya que me equivoqué en algunas partes. Sugiero de preferencia que, bueno, este va a ser un dibujo de
cierta forma en estilo plano. El estilo plano no tiene volumen, como su nombre lo dice, es plano, y por esa razón lo único que nos va a poder ayudar son las tonalidades de sombra y el cómo juguemos nosotros con las sombras. Por esa razón yo les recomiendo que si van a utilizar cualquier tipo de pinceles, de preferencia utilicen pinceles no tan duros, que sean pinceles parecidos a los de la acuarela, ya que esos nos van a otorgar mayor movilidad. Aparte les recomiendo que sean pinceles de punta plana o de punta biselada, ya que si son redondos o cualquier otra cosa, pues no es que no se pueda trabajar con ellos, simple y sencillamente que puede ser un poco más complejo o más difícil, pero no le veo mayor problema si tú tienes esos plumones o esos pinceles o lo que sea. Tú puedes hacer cualquier cosa, no hay problema en utilizar esos pinceles, pero se te puede facilitar un poco más. Como se dan cuenta, aquí ya he terminado todas las capas y todas las partes que quería colocar y comencé a dar las tonalidades más claras. Como se dan cuenta, hay lugares en los que no respeto, como por así decirlo, se pierden las sombras que puse antes, pero esto no importa. ¿Por qué? Porque como podemos jugar con capa sobre capa, no hay ningún problema. Simple y sencillamente nos va a llevar un poco más de tiempo, pero no va a pasar nada. En esas partes de aquí ya estaba colocando un poco más y estaba ya, por así decirlo, perfeccionando las partes de la sombra. Eso sí es algo que creo que es muy importante y que deben de entender al momento de pintar, o si quieren pintar, es que va a llegar un momento en el que no se va a poder jugar más, en el sentido de que se van a tener que tomar decisiones exactas y concisas. ¿Por qué razón? Porque hay lugares y momentos en los que ya no puedes seguir más, ya es tanta las capas de pintura, o ya es tanto que
el lienzo se satura, por así decirlo, y ya no se va a lograr. Y por esas razones es que yo les digo que cada pincelada le tomen el tiempo necesario y les tomen toda la atención y le den toda la prioridad. Ese lugar, ese espacio, le den toda la prioridad que puedan. Porque si no, pues solamente va a ser un dibujo hecho al aventón, o puede tomarse como algo que no se tuvo mucho empeño o cualquier cosa así. Sé que hay una posibilidad de que se estén preguntando que cómo fue que pasé el dibujo a lienzos. Algunos van a poder decir, oye, es que está muy limpio, lo calcaste, lo es... No, lo que yo les recomiendo es, lo que yo hago es tomo hojas de reuso de preferencia, o de reuso me refiero a hojas que ya no se utilicen, que se puedan reusar, de ahí reuso, y bueno, que las unan de acuerdo al tamaño del lienzo que van a utilizar. Yo en este caso utilicé un lienzo de 45 centímetros por 60 centímetros. Es un lienzo ni muy grande, pero tampoco es muy pequeño, así que creo que eso me sirve. Y después de esto, lo que decidí hacer fue colocar de cierta forma o darle orden a las partes más importantes. ¿Cómo me refiero a esto? Bueno, como ya tengo las hojas y no puedo estar manche, primero hago un boceto general. En la hoja no hay problema de borrar, en la hoja no hay problema de rayar, de remarcar, todo lo que sea, no hay problema. Pero en el lienzo sí, ya que, bueno, el lienzo es tela. Entonces, si borramos mucho, esto solamente nos va a hacer que haya manchones en el lienzo, borrones en el lienzo, y finalmente, pues no nos va a ayudar mucho, que digamos. Entonces, lo que yo les recomiendo es que una vez que ya tengan el boceto, si les quedó muy desordenado, con una pluma de color negro o del color que quieran, que a ustedes les sirva, o un plumón, lo remarquen. Y después de eso, la parte de atrás la llenen de grafito. Esto es muy importante. No utilicen hojas calcas. No utilicen hojas calcas porque sé que es bastante fácil, nada más agarras 4 hojas calcas, las pegas detrás de la hoja que necesitas y ya. Pero si hacen eso, una vez que terminen de poner el lápiz, ya no se va a borrar. Y va a haber tanto pigmento de grafito y tanto carbón y tanto color negro que se puede esparcir, que ahí sí el lienzo se va a echar a perder. Entonces es mejor que con un lápiz, de preferencia un 6B o un 8B, después les explicaré el orden de los lápices. Esos lápices son muy oscuros, entonces cuando le pasemos de nueva cuenta la pluma sobre el lienzo y el dibujo, pues quedará completamente calcado y se podrá borrar. Como se dan cuenta, aquí yo ya comencé a hacer el cabello. El cabello creo que fue de las partes más complejas y creo que tiene algunos errores que creo que debería de corregir. Estaría haciendo otros personajes, quiero llenar una pared completa de ellos, de hecho. Y bueno, si te gustaría un personaje, por favor déjalo abajo en los comentarios y lo pintaré. Pero a lo que me refiero es que en el cabello, si se dan cuenta, comencé a diluir en agua el color negro como una especie de acuarela y comencé a dar líneas. ¿Esto por qué razón? Porque el cabello era como que de mechones. Creo que el estilo del manga de Death Note, al menos las partes que están a color y todo lo demás, nos damos cuenta que no son mechones a veces tan concisos y son cosas un poco más descuidadas de cierto sentido, pero al mismo tiempo son cosas que se ven bien. Entonces, por esas razones, yo creo que deberían de ver y analizar la imagen antes para poder así crear una imagen concisa en su mente y así poder dibujar. Ya que, bueno, si de repente se dan cuenta que hay un celular por ahí o que sale por ahí, es porque razón, porque tienen que tener la imagen de referencia o el modelo que van a hacer siempre en la mente, y también tienen que tener una lluvia de ideas, o es lo que yo les recomiendo, hagan una lluvia de ideas antes. Busquen, no sé, manzanas y les van a salir muchísimas imágenes de manzanas.
Con esa lluvia de ideas ustedes pueden darse cuenta e ir visualizando cómo es que se va a ir poniendo la manzana, cómo tienen que ser los trazos y las demás cosas. Con los pinceles en el dibujo plano se utiliza de la siguiente manera. Se toman capas de pintura muy gruesas. ¿Por qué razón? Porque se supone que solamente se tienen que pasar una vez y después de eso se tienen que ir puliendo o se tienen que ir borrando de cierta forma. Cuando digo borrar me refiero a que por ejemplo ponemos gris y encima ponemos negro, pero el negro nos quedó un poco inclinado y no nos gusta, entonces utilizamos otra vez el gris y lo emparejamos. Eso es borrar en la pintura acrílica. Entonces cuando ya se toman esas capas, pues solamente se va a ir borrando poco a poco y se va a ir puliendo la imagen poco a poco. No tengan miedo de equivocarse en la pintura acrílica. La pintura acrílica, si ponemos capas encima, se va a cubrir, no va a pasar nada. De hecho, hay momentos en los que yo sé que les puede dar miedo, pero no hay problema. Ustedes solamente hagan lo que quieren hacer y pónganle todo el esmero y les va a salir bien. Es lo que yo podría decir. Una vez que ya tenía aparentemente terminado el cabello, pasé a las partes más difíciles, al menos eso es lo que yo pienso, que bueno, fue la piel. Fue la piel ya que bueno, pues fueron dibujos o fueron partes que tuve que estar viendo por mucho tiempo, porque si se dan cuenta ahí, cuando le paso la primera capa, muchos pueden decir, oye, pero esa no es ni tantito se acerca al tono de piel de L, ya que es muy opaca y muy oscura y muy todo. Sí, es cierto, pero lo que decidí fue irla opacando junto con el color blanco. Colocaba una capa de pintura y colocaba una capa de pintura blanca. Y así la fui aclarando poco a poco, y creo que lo puede resolver bien. Y bueno, pues en estos momentos comencé a hacer las partes de los ojos, todas las partes ya las comencé a remarcar, la boca y todo lo comencé a remarcar poco a poco. Pero había algunas partes, como por ejemplo esa que acabo de marcar, que iban un poco rayadas, por así decirlo, como en las páginas de un manga o de un cómic. Algunas veces se hacen esas sombras tan bruscas y bueno, tuve que hacerlas en esta ocasión. Y bueno, creo que fue de las partes más entretenidas, más divertidas y más relajantes de esta pintura.
Y ya casi para terminar tuve que pintar encima muchas veces con pintura blanca porque estaba un poco rayado, un poco mal, se puede decir, por así decirlo. Tenía algunos manchones de dedos o algunas cosas así. Del mismo grafito que se sale tenía algunas partes y lo tuve que poner encima para corregirlo. Pero finalmente creo que el resultado fue el que esperaba. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta pintura. Es el primer intento que hago de L y espero que les guste. Es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, no puedo decir nada más que muchas gracias por ver este video. Por favor suscríbanse y ya cada vez vamos creciendo más. Muchas gracias por eso. Denle like si te ha gustado y pues nos veremos en otro video. Los dejaré con el resultado final. De verdad, sé que ya lo dije muchas veces, pero espero que te haya gustado. No olvides comentarme abajo qué personaje te gustaría y nos vemos.